adecuada de clasificar las roturas del manguito rotador. Los tratamientos recomendados se basan en la localización, las características del paciente y sus comorbilidades, y las roturas masivas son, digamos, un espectro muy amplio de lesiones en cuanto a que se pueden clasificar por la localización, el patrón de la rotura, la reparabilidad y el compromiso funcional. Y además, las roturas masivas corresponden al 20% del total y el 80% de las recurrencias. Entonces, en una conferencia en el 2019, en un congreso de ISACOS, el doctor Emilio Calvo, el ortopedista español, propone, o más bien menciona por qué es importante clasificar las roturas del manguito rotador, y él aduce cuatro razones principales. La primera es para estimar las características de la rotura, la segunda para que exista comunicación entre colegas y con esto pues se puedan comparar los resultados a nivel mundial, la tercera para guiar un abordaje terapéutico adecuado y saber entonces si el tendón amerita reparación o no amerita reparación, y además qué método utilizar para lograr pues buenos resultados. Y por último, la clasificación me debe establecer un pronóstico preciso que cumpla con expectativas realistas para el paciente. Entonces, llegando a esto, pues en esa reunión de ISACOS del 2019, pues la ISACOS propuso la clasificación de PERLA o PEARL para poder, digamos, tener una globalidad o entender de una manera mucho más precisa todas las roturas del manguito rotador. Y mencionan que cuando una rotura del manguito rotador se presenta, uno tiene que tener una clasificación, uno, que sea descriptiva y con ello pues que tenga una explicación gráfica, puede ser mediante dibujos y demás, que le haga entender al ortopedista a lo que se enfrenta. Cuando uno tiene explicación gráfica, entonces también está comunicando a los demás y de esta manera entonces facilita que todos tengan un entendimiento general, un mismo lenguaje, y a partir de esto, pues las clasificaciones deben basarse en clasificaciones anteriores, porque hay clasificaciones de muchos tipos, como lo veremos más adelante. Tercero, que me defina un tratamiento y cuando defina el tratamiento, entonces me prediga un resultado. Entonces, esto es importante porque el predecir un resultado me está dando un pronóstico y con ello tenemos una clasificación adecuada para poder saber cómo tratar una rotura del manguito rotador. Listo. Entonces, en general, las clasificaciones del manguito rotador, pues digamos, las que involucran al tendón comprometido y al tamaño de la lesión, digamos, son las que tienen que ver con los factores más importantes a la hora de la reparación y de la reparabilidad de los tendones. Las clasificaciones descriptivas, pues básicamente se centran en la localización del tendón, en roturas anteriores o anterosuperiores y posterosuperiores, en la extensión o grosor de la rotura, si es parcial o total, en un patrón geográfico y en la atrofia misma. Entonces, basado en sistemas previos, pues vamos con clasificaciones parciales y está en 1990 una escrita por Ellman, donde básicamente simplemente él divide la rotura en grados 1, 2 y 3. Grado 1 menor a 3 milímetros, grados de 3 a 6 y grado 3 mayor a 6 milímetros. Y también la localización de la rotura en sí es articular, bursal o intratendinosa. Y a partir de ahí se han ido desarrollando otras clasificaciones pues similares a la de Hellman, pero esta es con un sistema de clasificación para roturas parciales. Luego aparece también para las parciales la de Schneider, que también tiene como parámetro la localización si es articular o bursal. Él no habla de completas, pero básicamente se lo puede uno añadir ya cuando la rotura pues se completa de forma intraoperatoria. Y en cuanto al tamaño, él dice que pues la rotura es normal de 0, de 1 en menos de 1 centímetro, de 1 a 2, de 2 a 3 y mayor a 4 centímetros, pues ya es una rotura, digamos, de tamaño largo o grande o masiva, listo, en este caso. También está para las parcelas la de Habermeyer, pues que tiene en cuenta es más que todo la huella del supraespinoso, no la mencionaré mucho, pero básicamente indica entonces qué tanto compromiso en porcentaje del tendón en el aspecto sagital y coronal está pues comprometido en la inserción pues como tal, en la entesis. Además de clasificaciones ya sistemas completos, tenemos la de Paté, que nos habla sobre todo de la retracción en las rupturas del supraespinoso, siendo pues las primeras básicamente a nivel de la tuberosidad, las segundas, digamos, laterales a la coracoides o la glenoides y la tercera detrás de la glenoides. Cuarto, la de la FOS, y esta la mencionaré bastante en el devenir de la charla porque pues el subescapular tiene importancia magna en lo que mencionan de las roturas masivas y la pseudoparálisis. Entonces, básicamente simplemente saber que el subescapular tiene dos porciones, una superior y una inferior, y con ello, entonces, son, digamos así, dos músculos distintos, porque la porción superior entonces corresponde a los grados 1, 2 y 3 de la FOS, siendo los grados 1 y 2 una rotura del tercio superior,
el grado 3 de 2 tercios superiores y ya las 4 y 5 completas, pero la 5 diferenciada porque ya hay una solución anterior de la cabeza con una degeneración grasa 4 o 5 en la clasificación de Gutalier, que mencionaré más adelante. También de las completas está la de Orio y Cofield, ¿cierto? Que menciona básicamente por tamaño menor a 1 centímetro 1, de 3 a 5 grado 3, y las masivas son mayores a 5 centímetros. Entonces hemos visto que hay distintas clasificaciones que manejan distintos valores y básicamente me están hablando de que un ortopedista tiene que basarse en algunas de ellas para poder definir el tratamiento en sus pacientes y a veces tiene que basarse en varias clasificaciones. También está la de Burkhardt y Davidson en el 2006, que describe las roturas en patrones geográficos, pues en la morfología intraoperatoria, según es un patrón creciente, en U, en L, o en las roturas masivas, pues que es una desinserción total y a veces describen esto como una cabeza calva. ¿Listo? Y aquí tenemos la de Collin y Lederman en el 2014-2015, donde menciona básicamente los 5 tendones del manguito rotador, entendiendo que el subescapular son 2 tendones, como les mencioné anteriormente, y a partir de ahí define entonces 5 tipos de rotura que mencionaré más adelante de forma más precisa. ¿Listo? En cuanto a la infiltración grasa, todos conocemos la clasificación de Gutalier, básicamente 5 grados, y tiene que ver entonces con la cantidad de músculo o de grasa que ve uno en el corte sagittal oblicuo en la región más medial, cercano pues a la acromion, a la coracoides, donde observa ese corte, pues ya evalúa sobre todo supraespinoso para ver qué tanta músculo o tanta grasa hay, y esto me define a veces pronóstico y capacidad de reparabilidad en los pacientes, además de cronicidad. Y el índice de la tangente o de Zanetti, donde pues a partir de una línea tangente que se traza en la vértice de la acromion y de la coracoides, pues el supraespinoso siempre debe estar encima de ello, y si está debajo, pues entonces nos habla de que el músculo está atrófico y puede ser una lesión crónica, o que además el paciente pues no tiene como buenas características para la reparación y para la reparabilidad del tendón. Entonces hay que definir algunos términos para poder centrarnos en lo que Collin mencionó en su clasificación de las roturas masivas, por así decirlo. Primero, entender qué es una rotura masiva, y este término ha sido discutido en la literatura de forma muy amplia. Cofield mencionó que era aquella mayor a 5 centímetros de diámetro, Gerber, que es aquella que es una rotura completa de 2 o más tendones, y Davidson, aquella con longitud coronal y ancho sagital mayor o igual a 2 centímetros en la resonancia magnética. Sin embargo, en la literatura es la clasificación de Gerber o la descripción de Gerber de una rotura masiva la que, digamos, ha tenido una mayor difusión, y es la que todo el mundo tiene en cuenta a la hora de hablar de roturas masivas, o la gran mayoría de la literatura. Entonces, en un artículo, digamos, clásico de la literatura, también publicado por el doctor Philip Collin y Alexander Laderman, Collin describe que es mejor definir la magnitud de una rotura en términos de la cantidad de tendones que se han desinsertado de las tuberosidades. El término masiva hace referencia a una rotura que es difícil e irreparable, pero este término irreparable además es una cosa incierta, porque hay roturas que son un reto en la reparación y que la resonancia de pronto evidencia algunos cambios, como la retracción, la atrofia, la infiltración grasa, que le den a uno algún tipo de temor a la hora de repararlos, pero que siempre van a tener alguna posibilidad pues quirúrgica. Entonces, pues básicamente lo que sí queda claro es que cuando uno identifica una rotura masiva, la clasificación de Collin es una clasificación bastante útil para poder, digamos, caracterizar estas roturas masivas y definir un tratamiento adecuado. Entonces, esa es la importancia de la clasificación de Collin. Respecto a las roturas masivas, también aparece entonces un término, y es el de la pseudoparálisis. Digamos, la pseudoparálisis definida como una flexión anterior activa menor de 90 grados, con movilidad pasiva conservada y sin compromiso neurológico. Y esto es un evento común en las roturas masivas. Entonces, importante sobre la pseudoparálisis es que también es un término que ha causado bastante confusión a lo largo de los años en la literatura. Aquí hay un estudio realizado pues por el Journal of Shoulder and Elbow Surgery de este año, donde entrevistan a 246 cirujanos de la Sociedad Americana de Hombro y Codo y de la Sociedad Europea de Hombro y Codo. Les ponen a llenar una encuesta respondiendo la pregunta sobre la definición que para ellos pues corresponde a pseudoparálisis, con 4 opciones. La primera de ellas es contracción muscular visible sin flexión activa del hombro. La segunda de ellas es flexión activa
menor a 90 con flexión pasiva normal. La flexión anterior, claro está, la C es intento de flexión activa que cause escape anterior superior, y la D, otras, que mencionan en el artículo, pero realmente son pocos casos en los que los cirujanos pues mencionan otras definiciones. Entonces, importante de esto es que de los 243 cirujanos, el 85,3% de los cirujanos se dedicaban de forma diaria a la práctica del hombro y el codo, y el 50% del total tenían, digamos, una consulta clínica de más del 70% de pacientes de hombro y codo, mientras que el resto, bueno, y por más de 10 años, mientras que el resto llevaban al menos 5 años en el ejercicio. Esto es fundamental. Las respuestas encontradas, pues, en este, digamos, en este bosquejo del estudio, son que la respuesta B fue la más taquillera. 56,1% de los ortopedistas respondió que la flexión activa menor a 90 con la pasiva normal era la definición más aceptada para la pseudoparálisis, pero de forma llamativa la respuesta A, o sea, contractura muscular visible sin flexión activa del hombro, o el intento de flexión activa que cause escape anterior superior, también tenían pues algún tipo de gran representación por parte de todos los cirujanos. Entonces, luego de haber definido la patología, se les puso a ver un video de 10 pacientes que tenían una clínica, eh, digamos, de pseudoparálisis, entre comillas. Se les mencionaba que tenían la flexión activa normal, perdón, la flexión pasiva normal, pero entonces el video se los pusieron a ver hoy y 2 meses después, para ver si ellos tenían la misma, digamos, variabilidad en su definición de pseudoparálisis y si siempre catalogaban al paciente en la pseudoparálisis. Entonces, ¿qué encuentra el estudio? Primero, cosas importantes, que la variabilidad interobservadora, es decir, respecto a los videos, todos los cirujanos tenían conceptos distintos de los pacientes en cuanto a si cursaban con pseudoparálisis o no. Entonces había una correlación débil en cuanto al coeficiente kappa para este parámetro. Los cirujanos no tenían muy claro entre unos si este paciente tenía pseudoparálisis o no. Y respecto a la variabilidad interobservadora, también había una, digamos, una discrepancia moderada en cuanto a que los cirujanos que vieron los videos hoy, repetidos a 2 meses, tampoco tenían el mismo criterio para definir si el paciente cursaba con pseudoparálisis o no, lo que concluye un estudio pues bastante, digamos, con una bastante validez metodológica y básicamente con los expertos de hombro de Estados Unidos y Europa, que realmente definir pseudoparálisis es complejo. Por clínica, la definición como tal no está tan estandarizada. Y además, que importa mucho, eso es un hallazgo importante del estudio, aquellos cirujanos que tenían menos de 55 años, digamos, tenían más precisa la definición de que se trataba de una déficit en la elevación anterior a más de 90 grados con la pasiva normal, mientras que los de más de 56 años escogieron con mayor frecuencia la definición 3, que básicamente era un intento de flexión anterior con escape anterosuperior. Entonces esto habla de una discrepancia en la definición de la pseudoparálisis, que pues es importante. Y también otro término, un tercer término, que es el de la rotura irreparable. Y la literatura constantemente se ha preguntado si en realidad sí existen estas roturas, si sí son imposibles de reparar, porque básicamente imposibilidad de repararse es también definida como un tendón que no se puede llevar a su inserción a pesar de las técnicas convencionales de liberar, de movilizar, dependiendo de alguna de las técnicas descritas pues, por la literatura, porque el tendón tiene un grado alto de atrofia, de retracción o de infiltración grasa. Entonces, Walsh también describe que para él una rotura irreparable es una rotura crónica con una distancia acromial menor a 7 milímetros. Y Werner describe que es una atrofia mayor a grado 2 en la clasificación de Gutalier. Y esto es importante, pues, sobre todo la degeneración grasa y la degeneración, la atrofia del tendón y la infiltración grasa, porque muchas veces el signo de la tangente o la clasificación de Gutalier son predictores de reparabilidad. Pero se ha escrito que hasta un 90% con signos positivos, digamos, un Gutalier mayor a 2 o un signo de tangente positivo, igual pueden repararse, lo que habla de que probablemente la rotura irreparable no sea un término bastante preciso para definir que hayan roturas imposibles de reparar. Entonces aquí es cuando aparece Philip Collen en el 2014 describiendo su clasificación, y para quienes no se han acercado todavía a la clasificación, pues básicamente les describo que hay 5 tipos y donde él divide el manguito rotador en 5 músculos: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor en la parte posterior superior y el subescapular en uno superior e inferior, y a partir de ahí los 5 tipos de rotura. Listo.
Entonces, ¿qué hizo él? Él se preguntó en su estudio si en las roturas crónicas masivas con una degeneración grasa severa, cuál era el efecto del tamaño y la localización de la rotura en la movilidad activa. Esto fue pues como el quid de su trabajo. Y pues lógicamente acompañado de lo que les menciono de la clasificación de Gutalier, que nos indica entonces una degeneración grasa y que es un factor pronóstico para la reparación. ¿Por qué? Porque en las roturas masivas, precisamente como muchas veces se consideran, según algunos autores, pues irreparables o difíciles de reparar, el manejo es controvertido y realmente la clínica no está definida, depende de la localización de la rotura, depende del tamaño de la rotura, pues yo puedo hacer una u otra técnica quirúrgica y con ello los resultados serán ampliamente distintos. Entonces, Colin tomó a 100 pacientes de 67.7 años en promedio, con roturas masivas y un Gutalier, una infiltración grasa mayor o igual a 3. Y a partir de ahí estableció los 5 grupos de rotura del manguito rotador y analizó los rangos de movilidad activa, dándole mayor importancia o relación pues, a la elevación anterior, porque pues, en eso se basaba la definición de la pseudoparálisis. Entonces aquí tenemos realmente, pues para recordar la clasificación de Gutalier, básicamente 0 y un normal, 1 algunas hebras de grasa pues en el sagital oblicuo, 2 más músculo que grasa, 3 igual proporción de músculo y grasa, y 4 más grasa que músculo. Recordemos entonces que las 3 igual proporción de músculo grasa y las 4 más grasa que músculo eran las que entraban en el estudio de Collin, lo que hablaba entonces de roturas masivas y además con un factor pronóstico de reparabilidad que era la infiltración grasa. Listo. Y además, pues Collin aduce que el estado del músculo es más fiable que el estado del tendón como unidad tendinosa y me permite predecir de forma más acertada pues el resultado postoperatorio en caso de que yo decida intervenir a mi paciente. Entonces, aquí va la clasificación. Los patrones de rotura son los siguientes. Primero, mencionar que puede romperse el supraespinoso de forma aislada o el subescapular de forma aislada, pero los patrones que definió Collin son 5. Uno, el A, que es la rotura de la porción superior del supraespinoso y del subescapular y el supraespinoso. Luego, el 2 es el subescapular completo más el supraespinoso. 3, supraespinoso e infraespinoso más subescapular superior. 4, supraespinoso y el infraespinoso. Y 5, el manguito posterior superior es que es supra, infra y redondo menor. Y encontró en su estudio que sobre todo los tipos B y C, es decir, cuando el subescapular estaba eh, completo más el supraespinoso o cuando había el subescapular superior más infraespinoso y supraespinoso, pues los riesgos de osteoparálisis estaban aumentados en un 80% cuando la lesión de subescapular estaba completa y en un 45% cuando la lesión de subescapular estaba en su porción superior acompañada de supra e infraespinoso. Y aquí nos presenta la tabla de la incidencia de pseudoparálisis en su estudio. Nuevamente, 80 para el tipo B y 45.4 para el tipo C. Además, en el tipo E, que solamente es la ruptura del manguito posterior, ¿cierto? Posterior superior, también hay un riesgo de pseudoparálisis del 33.3%. ¿Listo? Entonces, cuando la clínica o cuando la rotura se presenta en su escapular aislado, solamente se menciona pues que básicamente puede haber un lag de rotación interna con aumento de la rotación externa, pero digamos no está estandarizado esto en la clasificación de Collin como tal, entonces pues se excluye de nuestra presentación. Respecto a las tipo A, que son las roturas del supraespinoso y el subescapular superior, básicamente pueden no tomarse como una rotura masiva, son roturas de 2 tendones, eso sí, y pues es importante mencionar nuevamente que el subescapular tiene 2 vientres tendinosos, pero el primero es la porción superior, que sí es una unión miotendinosa en la tuberosidad menor, y la porción inferior se inserta es como unión muscular, ¿listo? Entonces esto cambia porque además tiene una inervación distinta y una vasculatura distinta. En cuanto a las roturas tipo A, básicamente los pacientes conservan una elevación mayor a 90 y también conservan la rotación externa. El riesgo de pseudoparálisis es de 0 en estos casos. Aquí tenemos algunos hallazgos patológicos de las tipo A, y básicamente pues el belly press, que es la maniobra pues para diagnosticar las lesiones del subescapular, y el bear hug de igual forma. ¿Listo? Además también puede haber pues entonces un lift off o un Gerber positivo. El manejo de estas roturas básicamente será conservador en pacientes de bajas demandas funcionales o cuando la rotura es atraumática o degenerativa y básicamente consta de analgesia y fisioterapia y con ello tienen un
buen desenlace estos pacientes. Sin embargo, cuando la rotura ya es traumática o cuando falla el manejo conservador de las roturas, la FOS 1 a 3, que son la clasificación de la rotura del, del subescapular, y en ella pues las 1 a 3 son con la rotura incompleta del subescapular, pues uno tendería a dar un manejo quirúrgico, o si el paciente desde un inicio pues tiene dolor con la rotura completa del subescapular o con una rotura parcial y además pues tiene síntomas que le dificulten su movilidad, pues también pensaría uno en un manejo quirúrgico. Respecto a las tipo B, en estas pues me centraré, digamos, son las roturas del supraespinoso y del subescapular completo, y son roturas masivas, teniendo en cuenta que entonces ya tenemos 3 tenones comprometidos, subescapular dividido en 2, y básicamente la literatura aboga por un manejo quirúrgico de forma, digamos, generalizada, ¿cierto? Porque estos pacientes van a cursar con pseudoparálisis hasta en un 80% de los casos, con un déficit marcado de la rotación interna, y además, pues si la rotura está avanzada en tiempo, probablemente cursen con artropatía del manguito rotador y con un escape anterosuperior de la cabeza humeral. Sin embargo, pues las roturas tipo B en la clasificación de Collins son roturas poco frecuentes, son hasta menos del 20% del total de las roturas del manguito rotador, pero sí es cierto que es muy importante darles un manejo quirúrgico con un paciente bien seleccionado. Entonces aquí tenemos la gráfica del artículo original de Collins, donde él nos describe que la elevación anterior en todos los pacientes que tuvieron este tipo de roturas fue de 83 grados, más o menos 52, pero que en general no pasaban de los 90, configurando entonces un patrón de pseudoparálisis. Y básicamente él aducía que el subescapular tenía mucho que ver en la presentación de esta pseudoparálisis, por lo que abogaba por la reparación quirúrgica del paciente que la ameritaba. Entonces, ¿cómo se maneja este tipo de rotura? Recordemos que es el subescapular completo más el supraespinoso, y uno puede dividir la reparación en dos grupos: cuando uno maneja el subescapular y además cuando maneja el supraespinoso. También, entonces ahí es cuando empiezan a mezclarse las clasificaciones, y si uno tiene en cuenta la clasificación de la FOS, que es sobre la rotura del subescapular y que ya la he mencionado, en la clasificación de la FOS tipo 4 tenemos una rotura completa del subescapular, y esta nos entra en este grupo de la clasificación tipo B. Listo. En este caso, pues digamos de 1 a 4 tenemos la cabeza centrada, y si la degeneración grasa no es tan avanzada en la clasificación de Gutalier, lo podría llevar al paciente a una reparación. Pero si ya tenemos un LAFO 5 y este es en que se cursa con una subluxación anterior de la cabeza, un Gutalier pues ya avanzado, debemos entonces preconizar una cirugía de salvamento. Este es nuestro caso, pero lo que encuentra la literatura es que sí o sí reparar el subescapular revierte la pseudoparálisis. Entonces, pues ya, digamos, abordado el subescapular o qué se hará con el subescapular, tenemos que entender qué pasa con el supraespinoso y definir si el supraespinoso es reparable o no. Si el supraespinoso es reparable, se repara, pero si no es reparable, uno tiene algunas técnicas para poder, digamos, soportar la fijación habiendo reparado el escapular, y ellas son repararla de forma parcial, aumentarlo con algunas estrategias tipo el tendón del bíceps, estrategias autólogas, o con alguna estrategia, digamos, eh, sintética como matriz dérmica, además, hacer reconstrucciones de la cápsula superior, ¿cierto? Con algunas técnicas descritas, o el balón subacromial. Básicamente, entre las reconstrucciones de la cápsula superior, pues, cabe destacar la reconstrucción de Miyata, aunque la reconstrucción pues, de Miyata tiene buenos resultados, pues la literatura no ha logrado replicarlas, pero ese es el caso. Cuando uno tiene la lesión del supraespinoso, pues si es reparable, la repara, y si no, debe llenarse de otras técnicas para poder hacer entonces el tratamiento del paciente. Pero básicamente sí hay que hacerlo, porque haciendo el tratamiento del supraespinoso uno evita la migración antisuperior de la cabeza humeral. Listo. Respecto a la reparación en este tipo de lesiones, básicamente aparece un estudio que evalúa la reparación combinada en este tipo de roturas, tanto las roturas Colin A como las roturas Colin B. Son a partir de 46 reparaciones abiertas en un plazo de 50 meses de seguimiento con pacientes de 58 años de edad media. En realidad, pues definen dos grupos: grupo A de 22 pacientes, grupo B de 26 pacientes. El grupo A no es que corresponda a la clasificación de Collin, porque pues ellos medían la rotura del supraespinoso, pero la del subescapular la caracterizaban en la clasificación de Fox y Romeo.
pero uno puede, digamos, acoplar las dos clasificaciones, la de Fox y Romeo para su escapular, y juntarla con la rotura del supraespinoso y me puede dar un colin A en estos pacientes del grupo A y un colin B en los pacientes del grupo B. En los pacientes que tuvieron una rotura parcial de su escapular, ¿cierto? Digamos, en 9 pacientes de ellos se reparó esa rotura parcial. En todos los pacientes se reparó el supraespinoso y en los pacientes que tuvieron una colin B, es decir, rotura completa del escapular, pues se repararon ambos tendones. ¿Y qué encuentra entonces este estudio? Primero, básicamente, lo importante es que en todos los pacientes los desenlaces preoperatorios y posoperatorios en cuanto a escalas funcionales y en términos de movilidad activa siempre mejoraron, es decir, la intervención quirúrgica sí mejoró a todos los pacientes, independientemente del grupo, si la rotura del su escapular era completa o parcial, y también destaca entonces para concentrarnos en las roturas del grupo de Colin B. Básicamente, los desenlaces quirúrgicos no fueron inferiores a las reparaciones del grupo A, lo que estimula a que los pacientes con las roturas Colin B, es decir, supraespinosis escapular completo, deberían llevarse a un manejo quirúrgico porque los desenlaces clínicos y pues de tasa de satisfacción siempre van a ser mejores. Sin embargo, pues lógicamente la fuerza sí va a estar disminuida en todos los casos porque es una reparación donde muchas veces pues por la edad del paciente, por la degeneración que tenía el tendón, pues lógicamente el tendón no vuelve a ser lo mismo que antes. Respecto a las tipo B, pues también pueden ser roturas irreparables. Entonces, ¿qué hacer? Si el paciente es un paciente joven y no tiene artropatía, esto clasificado con la clasificación de llamada, pues uno puede llevarlo a aumentación con el bíceps, con injertos, aumentarlo con fascia lata, que tiene unas buenas tasas de integración y desenlaces funcionales respecto a otras técnicas, o transferencias incluso del pectoral mayor o del latissimus dorsi. Pero si el paciente es, por el contrario, un paciente anciano con una artropatía por el manguito rotador o es una rotura masiva, digamos, irreparable, entre comillas, y que tenga una pseudoparálisis, lo más adecuado es una prótesis reversa en este grupo de pacientes. En cuanto a las roturas de la clasificación de Collin tipo C, que involucran el subescapular superior al supra del infraespinoso, también son roturas masivas, entonces tenemos 3 tendones, pero aquí vale la pena definir es cuál de los tendones es reparable. Listo, porque estas también tienen una tasa alta de pseudoparálisis y hasta el 45% de los pacientes cursan con ella. Y según Burkhardt, que explora la técnica de la reparación parcial en este tipo de roturas, pues es muy importante hacer al menos una restitución de los pares acoplados, es decir, pues pares acoplados definidos con unas fuerzas opuestas de una igual magnitud que me permiten, digamos, ante la tracción generar la rotación de cualquier elemento, en este caso de la cabeza humeral, entonces hay que restituir los músculos, digamos, anterior inferior, que es el escapular, y posterior inferior, que es el redondo menor, y puede ser el infraespinoso. Entonces, en este caso, pues me da una buena movilidad de la cabeza humeral, pero siempre hay que tener en cuenta que el deltoides esté competente para que me supla también la porción de la elevación cuando no puedo reparar el supraespinoso. Entonces, en las tipo C, que ya he mencionado, el riesgo de pseudoparálisis es del 45.5%. Y en el estudio clásico de Cornell, entonces, él define que los pacientes cursaban con una elevación anterior de hasta 116 grados, como máximo, más o menos 62 grados, pero era el segundo en orden que cursaba con el evento negativo de la pseudoparálisis. ¿Listo? Entonces, la importancia de las tipos C, como ya lo he descrito, son 3 tendones, subescapular superior, supraespinoso e infraespinoso, es volverla en alguna de otro tipo, es simplificar la rotura, como pienso yo que debería, pues, conocerse esto, ¿cierto? Básicamente es volverla en una tipo D o en una tipo A. Si la vuelvo tipo A, pues reparando el infraespinoso, o si la vuelvo una tipo D, reparando el subescapular, ya tengo al menos una rotura más simple en la cual pues puedo trabajar de una mejor manera. ¿Qué hacer? Listo. Primero, definir que tengo 3 tendones rotos, ¿cierto? El infraespinoso, pues, reparable, ¿cierto? Pero hay que definir si el supraespinoso es reparable o no. Si el supraespinoso es irreparable, es un paciente anciano, yo le puedo poner un balón subacromial con el objetivo de descender la cabeza humeral y, digamos, otra vez centrar las fuerzas, pues, mecánicas de la cabeza en el centro de la glenoides. Si el paciente es un paciente joven, puedo hacer una reconstrucción capsular superior, básicamente. O si el subescapular sí se puede reparar, ¿cierto? Y ya tengo reparado el infraespinoso,
pues puedo hacer transferencias. O si además con su escopular reparable, pero con su supraespinoso irreparable, yo puedo restituir pares acoplados y ceñirme a lo que dijo Burkhardt de reparar entonces la musculatura anterior y posterior con un deltoides íntegro que me permite una movilidad adecuada pues del paciente, aunque no con una funcionalidad pues tan buena. Respecto a las roturas tipo D, ¿cierto? Básicamente son las roturas más comunes y corresponden a la rotura del supraespinoso y al infraespinoso. De estas, hasta el 9% de estas roturas pueden ser masivas y el 12% irreparables según algunos estudios, pero pues, el riesgo de pseudoparálisis es muy bajo, es del 2,9% y generalmente no cursan con escape antero-superior de la cabeza. Cabe destacar que cuando tenemos pues en la morfología anatómica de estas roturas, hay que delimitar de buena manera digamos, la transición entre la inyección del supraespinoso y el infraespinoso, con lo que se define como el área desnuda, que es una porción que está limítrofe entre el cartílago articular de la cabeza humeral y digamos, una zona desnuda, valga la redundancia, entre la musculatura del manguito rotador. Y ahí es donde encuentra la transición entre el supra y el infraespinoso para poder yo entonces hacer una reparación anatómica del tendón en la huella y que me provea una reparación pues mucho más eficiente en términos de fortaleza y de biomecánica y también de curación pues nativa. Entonces estas roturas básicamente casi nunca se hace endoparálisis, entonces lo único que importa es que en la clínica muchos pacientes no van a tener una elevación anterior mayor a 90 grados, pero en el artículo clásico Collin describe que básicamente esta pseudoparálisis, entre comillas, no es una pseudoparálisis, sino que es una inhibición por el dolor que causa la rotura del supra y el infraespinoso y que el ortopedista no debe confundirla como tal. Eso es lo más importante. Respecto al manejo, entonces, digamos, el manejo conservador cabe en las tipos de que son atraumáticas, son pacientes no aptos en los cuales pues, yo podré intentar un curso con analgesia, infiltración o terapia física, bastante importante la terapia física en este tipo de roturas del supra y el infraespinoso. Entonces tienen una buena, digamos, un buen soporte en la literatura de que son una conducta adecuada. En cambio, el manejo quirúrgico estará reservado para pacientes con falla en el manejo conservador, en pacientes competentes, también pues que ameriten una reparación temprana. Y es que si la rotura es reparable, entonces yo puedo intentar reparaciones anatómicas llevando nuevamente el tendón a su huella anatómica, o si el tendón, pues digamos, no está siendo aproximado a su huella, pues yo puedo intentar técnicas que me permitan, digamos, liberar un poco el húmero proximal, como el deslizamiento de intervalos, tanto el deslizamiento del intervalo anterior como el deslizamiento del intervalo posterior, que es una técnica doble, básicamente, que me permite entonces, digamos, volver un poquito más laxa esa zona para poder llevar otra vez el tendón a su huella. O medializar la huella en los casos donde el tendón definitivamente no llegue a su zona de inserción, o aumentarlo con otras estrategias que no son pues pertinentes para la charla, pero porque harían para una charla completa. Pero básicamente, respecto a esta reparación, entonces se menciona que la técnica de medializar la huella es buena. Sin embargo, cuando uno medializa la huella más de 1 centímetro, entonces puede disminuir los arcos de movilidad del paciente de forma significativa. Entonces, pues ahí ya queda más o menos planteado el manejo quirúrgico. Y cuando la rotura no es reparable, y esto es cuando la infiltración grasa va más allá de un Guttler 3, cuando la retracción del supraespinoso va más allá de un PATE 2, o la longitud, digamos, del tendón o del cabo es más pequeña de 1,5 milímetros, pues básicamente yo tendré otras estrategias de manejo que mencionaré en las diapositivas siguientes. Vámonos con el manejo conservador en este caso, donde pues encontramos un artículo que nos evidencia si la reparación o la rehabilitación pues en este tipo de roturas y en general de todas es efectiva. Es un artículo donde tienen en consideración a 45 pacientes con las distintas roturas de la clasificación de Collin y nos centramos en las tipo D y tal vez en las E, en un seguimiento a 2 años con un programa de rehabilitación de 5 sesiones de fisioterapia. Encuentran que de 15 pacientes que se rehabilitaron en el grupo de las roturas tipo D de la clasificación de Collin, a los 2 años 14 pacientes tenían una elevación anterior mayor a 160 y un desempeño funcional pues descrito como satisfactorio o excelente. Y respecto a la C, pues básicamente
de 9 pacientes, 4 lograron un desenlace adecuado, pero dando a entender que entonces la rehabilitación física, sobre todo en este grupo de las E, pues tiene una cabida muy importante porque pues hace una recuperación adecuada sin la necesidad de la intervención quirúrgica en el paciente, que probablemente no sea tan necesaria. ¿Listo? Y en cuanto a las tipo E, pues digamos cursan con un lag de rotación externa, más de 40 son las que más déficit de rotación externa tienen, tanto en posición de neutro como de abducción, y con ellas importa una cosa, importa mucho, básicamente, que la terapia que se les instaure a ellas, ¿cierto? Eh, Tiene que ver mucho con el manejo también de las roturas D, porque recordemos que las tipo E, pues son roturas pues posterior superiores. Entonces, Colin nos presenta en un artículo del 2018 de EFORT, pues, cómo se debería tratar este tipo de roturas, las roturas tipo D y las roturas E. Ya había mencionado entonces en dos diapositivas anteriores, me duró un poco, que tenemos un grupo de pacientes con roturas irreparables. Y básicamente, ¿qué hacer según Colin en este tipo de roturas tipo E y D irreparables? Pues cuando el manejo conservador falla en ellas, yo puedo centrarme. Si el paciente tiene una tipo D y es joven, yo puedo hacerle una aumentación con bíceps, ¿cierto? O tenotomía tenodesis, más reparación parcial y o una transferencia al dorsal ancho. Si por el contrario tengo un paciente joven en las tipo E, también puedo hacer tenotomía o tenodesis del bíceps, más reparación del parcial del tendón con o sin una transferencia al dorsal ancho o un lepisco. Y en el centro nos queda, digamos, un paciente un poco más complejo, que es el paciente anciano o con pseudoparálisis, que aunque es rara en las tipo D o en las tipo E, pues puede ser llevado entonces a una prótesis reversa con o sin transferencia de los ancho y un lepíscopo modificado. Entonces, digamos, concluye uno que primero, pues los factores de riesgo para la pseudoparálisis siguen siendo inciertos. Sin embargo, Collins en su estudio pues evidenció que la importancia del escapular es magna en la aparición de este evento y pues básicamente estimula cuando tengo una rotura del escapular hay que repararla, porque pues la rotura de otros músculos se pueden compensar con el supraespinoso y la porción superior de su escapular, pero cuando el escapular se rompe de forma completa, no hay quien lo supla, y esto pues demostrado por el 80% de tasa de pseudoparálisis que encontró Colin en su estudio inicial. Además, pues la reparación del escapular es esencial para revertir la pseudoparálisis, ¿cierto? También la rotura de tres tendones es un riesgo para la pseudoparálisis. Este es un factor, digamos, el más importante de todos a tener en consideración. Y pues también por último, cuando la rotura masiva es reparable, el procedimiento debe llevarse a cabo. Hay múltiples estrategias de tratamiento para todo este tipo de entidades y lo más importante de todo es conocer a mi paciente y saber qué tipo de procedimiento se le puede ofrecer y que sea pues con expectativas realistas. Para entender cuáles son las roturas masivas, uno puede basarse en múltiples clasificaciones, pero la de Collin tiene una importancia capital porque me permite orientarme tanto pues en el plano coronal y saber qué tipo de tendón puedo reparar para poder simplificar las roturas que tenga del manguito rotador. Muchas gracias.